Perfecto. Entonces, el motivo que nos convoca el día de hoy es hablar un poco del estrés y también yo quisiera agregar este término que es el potencial del cultivo, ¿no? Por un lado tenemos este efecto del estrés que puede mermar la producción en cualquier cultivo en el mundo. Esto es ampliamente conocido, este es un tema que se está abordando bastante en la actualidad y que por lo general se busca alternativas amigables, alternativas o los famosos bioestimulantes para poder lograr que la planta pues se exprese de la mejor forma para poder obtener los mejores rendimientos y producciones en el campo, ¿no? Y por el otro lado está el tema del potencial productivo, que básicamente es el potencial genético que pueda tener las plantas de cualquier cultivo, para poder lograr estas producciones en cualquier ámbito geográfico o bajo cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el factor ambiental, que va, digamos, a minimizar o afectar esta normal producción, llamémosle así, en los cultivos. Y por el otro lado está el potencial genético, que es algo que debemos observar mucho, es algo que debemos trabajar y debemos entender en cada uno de los cultivos, de manera que podamos ayudar a la planta a que pueda manifestar este potencial. Al hacer esto, lo que vamos a hacer es incrementar la producción. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, hablamos en un campo de arándano, estamos con producciones que pueden oscilar entre una planta joven entre 10 toneladas, 20, 30, 40, etcétera, en un campo de cítricos, 45, 50, 60 toneladas por hectárea, en la palta que pueden ir de 20, 30, 40 toneladas por hectárea. Lo que hay que entender es que bajo las condiciones en que se está cultivando, ¿no? En este caso la plantación, la planta tiene este potencial de poder otorgar más, ¿no? Entonces, hay alternativas como estos productos que tenemos en nuestro portafolio, que van a permitir que la planta pueda liberarse en primera instancia del estrés abiótico. En este caso vamos a hablar del estrés por radiación o el estrés por altas temperaturas. Ya los efectos de estos dos factores que son predisponentes, pues ya los conocemos. Pero en primer lugar, liberarse. ¿Liberarse para qué? Porque la planta en sí lo que hace es gastar energía para poder contrarrestar el efecto de este estrés, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos con alguna alternativa o con alguna solución liberar a la planta de este estrés, vamos a hacer que esa energía se reoriente o se redistribuya a lo que es producción, crecimiento vegetativo y se va a manifestar en el cultivo, ¿no? Y por el otro lado, es entender un nuevo concepto, es un concepto del que ya se habla mucho, sobre el potencial genético, sobre el potencial de la plantación. A veces nosotros estamos conformes o estamos cómodos con la cantidad o los kilos por hectárea o el rendimiento que obtenemos de los cultivos. Sin embargo, entendiendo de que nosotros podemos afectar positivamente a la plantación para que la planta pueda expresar su potencial genético, podemos hacer que los rendimientos por hectárea se incrementen sin necesidad de que esto sea un problema, ¿no? Al contrario, lo que buscamos es hacer cada vez más rentables los cultivos, experimentando precisamente con estas soluciones, ¿no? Entonces voy a hablarle en primer lugar de esta solución Surround, que es de la marca Tessenderlo. Surround es una tecnología única en el mundo, es una tecnología patentada, tiene una patente internacional, es una patente mundial, es un proceso único de fabricación. Si bien es cierto, es un caulín, pero es una caulinita calcinada, microtamizada, que se obtiene mediante un único proceso patentado. Quiere decir que en el mundo no existe otro tipo de caulín similar, ¿no? Es un producto formulado con un tamaño de partículas menor a 1 micra, eso es lo que le da ciertas ventajas con respecto a la protección que puede ejercer en el cultivo, ¿no? Es un producto totalmente inerte, químicamente y toxicológicamente, ¿no? Además, es un producto que ha sido elaborado en el mercado con certificaciones y cuenta con las certificaciones tanto a nivel europeo como a nivel americano, ¿no? Certificaciones para uso en agricultura orgánica. Adelante, Yamil. Adelante.
Bien, de forma panorámica solamente les voy a mostrar cómo es que se elabora el surround. Es un proceso patentado, como les había mencionado. Básicamente es, anterior, Yamil, por favor, desde el inicio del proceso. Ahí es. Es un proceso, la siguiente. Es un proceso que permite que el producto, en este caso el caolín, sea lavado para remover minerales peligrosos como la arena, por ejemplo, que pueden ser contraproducentes en cualquier cultivo. Adelante. Es un proceso adicional que permite limpiar de metales pesados como hierro, titanio, que son eliminados con grandes imanes poderosos a temperaturas de menos 180 grados centígrados. Adelante. Luego pasa por un proceso de ultraflotación para poder liberar todas las impurezas o obtener impurezas o obtener la mejor calidad del producto, y finalmente es calcinado el producto a 1100 grados centígrados en estas máquinas que parecen alucinantes, parecen de una película de ciencia ficción, en la cual se obtiene todo el producto terminado, ¿no? Finalmente esta calcinación se deriva en una acá como ven acá, micronización del producto en este caso, ¿no? Ahí ven a la izquierda cómo la caolinita no calcinada tiene un tamaño de partícula, y luego después del proceso de calcinación ya se obtiene el tamaño de partícula que corresponde al ingrediente activo del surround, en este caso WP, ¿no? Estamos hablando de partículas que por lo general dentro de la composición del producto más del 80% están constituidas por partículas de menor tamaño, menor a una micra, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el efecto del surround. Surround es un protector de cultivo. Lo que hacemos es añadir esta capa, esta película del producto en todo el tejido, ¿no? En todo tejido vegetal, en este caso dependiendo de la necesidad. Si básicamente estamos hablando de protegerla contra la radiación, proteger el tejido vegetal, tallos o brotes tiernos, quizás tallos después de una poda, brotes tiernos al momento del inicio de la campaña, y quizás en algunos cultivos proteger los frutos de la radiación o del quemado, ¿no? Es un producto que inicialmente se trajo al Perú con ese objetivo. Sin embargo, el producto tiene un objetivo fundamental y principal que está basado precisamente en los temas que toqué al inicio, ¿no? En retirar este estrés abiótico y luego ejercer un efecto sobre el potencial genético de la plantación. Pero en esencia, o en primera instancia, el surround lo que va a hacer... Estás con mute, Carlos, ¿ah? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Sí, ahora sí. Ya. En esencia, lo que hace el surround es colocar una película fina sobre el tejido vegetal. Acá vemos una microfotografía en una hoja, donde vamos a ver la película fina de partículas pequeñas, pero sin embargo la característica es que permite esta ventilación, permite esta termorregulación que va a mantener activos y abiertos los estomas, ¿no? Va a regular un poco la pérdida de agua por transpiración en este caso, ¿no? Entonces, como pueden ver, adelante Yamil. Como pueden ver, el principal efecto es permitir el intercambio gaseoso y de vapor de agua continuo, en este caso en la plantación, de manera que la planta pueda seguir trabajando y generando pues, los fotosintatos y la energía que requiere para todo el proceso. Esto bajo condiciones de alta radiación y de estrés, ¿no? Adelante. Ese es el efecto que deberíamos lograr con el surround. A la izquierda ven la planta como fue cubierta totalmente con el surround, ha sido tratada continuamente desde la siembra. Esta hilera se plantó en la misma época y ustedes pueden ver el desarrollo vegetativo que se logró en una planta tratada con surround, y a la derecha el testigo sin tratar, ¿no? Entonces, este es el efecto principal que nosotros debemos observar cuando estamos trabajando con este tipo de protectores en el campo, ¿no? Vemos cómo se manifiesta el efecto vegetativo. Luego, el surround básicamente lo que nos va a ofrecer como beneficios es, en primer lugar, refractar el 50% de la radiación potencialmente dañina para los cultivos.
y de esta manera también ejerciendo un efecto termorregulador. O sea, va a regular la temperatura, va a hacer de que la planta se mantenga más fresca en el campo y pueda trabajar, o en este caso evitar también el cierre estomático, aprovechando también la luz de día, ¿no? En este sentido, lo que va a notarse o lo que se va a lograr rápidamente es incrementar la fotosíntesis y en última instancia o como un adicional vamos a tener el tema de evitar el quemado de estructuras vegetativas o los frutos que en algunos cultivos se dañan por efecto de la radiación o altas temperaturas, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que aborda el surround en estos temas es el estrés por radiación y el estrés térmico. El estrés por radiación mediado por básicamente la radiación ultravioleta. Entendemos que los cultivos por lo general, obviamente esto es un parámetro promedio, en algunos cultivos es más, otros es menos, pero la radiación promedio, según literatura, por encima de 800 watts ya está generando problemas en el cultivo, y esto asociado quizás a humedad relativa baja, menor a 50%, ¿no? Por más de 3 horas al día. Y por el otro lado, el estrés térmico mediado por la radiación infrarroja, que va a generar estos incrementos de temperatura o estos desniveles en el microclima del dosel de la plantación, generando también pues, el estrés, en este caso, que en general la planta va a derivar en gastos de energía para poder contrarrestar este estrés, ¿no? Adelante. Y bien, acá lo que tenemos es una investigación realizada por el gobierno estadounidense, en este caso a través de la USDA. El producto Surround fue descubierto por el gobierno americano y básicamente son los que primero han realizado estudios de este tipo, ¿no? Acá vemos un cultivo de manzano donde se hizo un tratamiento a la izquierda, simplemente plantas a las cuales se les ha acondicionado estos aparatos para poder medir, en este caso, el consumo de CO2 por árbol, y a la derecha plantas tratadas con las mismas mediciones que en este caso se pudieron realizar, ¿no? Adelante. Y este es el efecto que podemos observar con la ayuda de estos equipos para poder medir, en este caso, la fotosíntesis, ¿no? En este caso expresada en miligramos de CO2 por árbol por unidad de tiempo, ¿no? Acá vemos en la parte baja vemos las horas del día, entre las 9, 10, 11 hasta las 2 de la tarde, y vemos cómo el surround, en este caso, o el testigo, ¿no? Que es la línea azul, va generando un incremento de la fotosíntesis en horas más frescas de la mañana, en este caso entre las 9 y 10, pero conforme va incrementando la temperatura, pues comienza a decaer la fotosíntesis, ¿no? Para luego, a partir de las 2 de la tarde, nuevamente generarse un incremento ya debido a la reducción de la radiación y temperatura. Sin embargo, si ustedes observan la línea verde, donde se estuvieron las plantas tratadas con surround, vamos a notar muy rápido de que se mantiene la fotosíntesis de forma exponencial y se mantiene durante todo el día con alta capacidad fotosintética, ¿no? Entonces, hay que considerar de que esto se realizó en el verano, ¿no? En la zona de Virginia. En este caso estamos hablando de zonas que superan las temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en esta época en que se realizó, en el caso del cultivo de manzano, ¿no? Ahora, se pensó que esta investigación podría ser un tema de azar o podría ser un tema que pueda haber intervenido alguna otra variable. Entonces lo que hicieron fue replicar estas investigaciones, adelante Yamil, y poder realizar por una semana completa la misma medición. De manera que ahí tenemos en la parte baja el día 15, 16, 17 hasta el día 21, una semana entera donde se realizó la medición, y como pueden ver en cada día se repitió el patrón, el mismo patrón. De manera que una planta tratada con el surround es claro y notorio el efecto que en la fotosíntesis, y esto es el beneficio principal que permite el producto en cuanto a la expresión. Uno, a quitar el estrés y hacer que esa energía se redistribuya, y por el otro lado, mantener la maquinaria funcionando, que en este caso es la fotosíntesis, para generar energía y poder expresar el potencial, en este caso del cultivo. Esto se va a traducir en mejor rendimiento, ¿no? Justo el motivo de hoy es mostrarle un poco las investigaciones que se han realizado al respecto, y para eso tenemos la compañía de nuestro asesor Sebastián Ochoa, que nos va a mostrar un poco de las investigaciones que ha venido realizando aquí en el Perú, ¿no? Adelante. Adelante, Yamil.
Bien, finalmente también mostrarles un efecto adicional para que ustedes también lo tengan en cuenta. Seguramente ya hay dentro de los que estamos aquí presentes, ya tenemos implementado el surround en alguno de sus campos, en el cultivo de arándano, quizás también en otros cultivos. Pero también es importante que observen esto porque el surround no solamente es un protector solar, no solamente es un elemento que nos va a ayudar a expresar el potencial de la plantación, sino también nos brinda algunos beneficios con respecto al manejo fitosanitario. Considerando que es una película que se adhiere a la plantación, básicamente es cambiar un poco el microclima, cambiar un poco el sustrato, es un producto inerte, cambiamos el pH, en este caso de la plantación, que va a impedir en algunos casos la proliferación de hongos, ¿no? Por ejemplo, hongos que atacan las hojas, hongos que atacan los frutos. Hay casos donde estamos haciendo estudios y desarrollo con respecto al manejo de Cladosporium, por ejemplo, en el cultivo de cítricos. El surround es uno de los productos que se usa bastante en cultivo de cítricos para incrementar la producción, pero también estamos evaluando el efecto sobre Cladosporium en cítricos, ¿no? De igual forma ya tenemos reportes interesantes y muy importantes con respecto al arándano durante todo el periodo vegetativo, también con reducción de problemas de liotis y moscas blancas. Por lo general, el surround va a ejercer un efecto de camuflaje, porque toda plantación, ustedes saben que los insectos son atraídos por los colores más vivos, similares a la fruta, o el tejido verde, el color verde, amarillo, rojo. Sin embargo, cuando uno pinta la planta de blanco, pues es como que la estamos camuflando y de algún modo algunos insectos van a verse, digamos, disuadidos de poder colocar sus posturas dentro de la plantación, o en algunos casos el producto va a caer sobre el insecto y va a generar efectos de repelencia, etcétera, ¿no? Entonces, este también es un adicional del producto que va a ser beneficioso dentro del paquete. Esto también sumaría un poco a quitar el estrés, en este caso, por efecto de plagas o enfermedades, ¿no? Adelante. Este es el efecto de repelencia. Pueden ver aquí cómo las partículas de surround se adhieren a algunas estructuras del insecto, generándoles repelencia. Adelante. Y aquí vemos, en este caso, para que tengan una idea del manejo de cílidos, uno de los desarrollos que se ha hecho en Estados Unidos con este producto generalmente ha sido en cílidos, principalmente en este tipo de plagas, y como pueden ver, un campo tratado con surround en la línea rosa, y en la línea azul pues un campo no tratado, y la diferencia en el número de adultos de cílidos es abismal, ¿no? Adelante. Es algo que nosotros también estamos buscando aquí en el Perú revisar. Hay plagas importantes dentro del manejo. El surround se usa casi en todos los cultivos. Actualmente se usa en el arándano, se usa en la palta, en el cítricos, con los objetivos de incrementar la producción. Y dentro de ese proceso o esos programas de manejo también se está considerando el beneficio contra plagas y enfermedades, ¿no? Adelante. Y bien, eso es básicamente lo que quería mostrarles. Si de repente tenemos algunas consultas o inquietudes, al final de la presentación podemos conversarlo. Les agradezco pues, por su tiempo y por su atención. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a pasarle la palabra a Sebastián Ochoa. Yo, Sebastián, te voy a poner como host para que puedas también compartir, tu presentación. Hola Yamil, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte. Muy bien, igualmente, gusto verte, Sebastián. Hola Carlos, gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Estás en silencio. Ah, ya,
Ahora sí. ¿Cómo Oye, estás, Sebastián? bueno, Buenas tardes. ahí sí. Bien, ¿y tú? Bienvenido. Bien, bien, Gusto todo verte, bien. gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Gracias, Yamil, por la invitación. Como siempre, un agrado estar con el grupo de Tattersall y bueno, y con todos ustedes que se conectan a escucharnos. Así que, bueno, la idea es mostrarles, como bien decía Yamil, lo que pudimos investigar con respecto a este producto que es excelente. ¿Mm? Así que voy a empezar a proyectar. ¿Las consultas las dejamos para el final o vas a responder ahora, Carlos? Pues están haciendo unas consultas ahí, no sé. Yamil, se cayó Yamil, pero bueno, Sí, veamos perdón, si. no, está bien. Sí, habíamos visto, si gustas, mientras pones la presentación, podemos ir respondiendo, que son dos consultas. Carlos, la pregunta que nos hace el ingeniero Domínguez es que en el tema de Oidium, ¿qué efecto o cómo se comportaría el surround? Si crees que pueda tener un efecto positivo o negativo. Yamil, disculpa un Bien. poco, no puedo compartir, me sale que no estoy autorizado para compartir pantalla. Ya, perdóname un segundo y te paso el host. Dame un segundo. Dale, Carlos, disculpa. Ya, no, bien. Si hablamos de oído, bueno, principalmente imagino en el cultivo de arándano. En uva de mesa el surround no podemos usarlo en esa época en que aparece el oído. En este caso, lo que va a hacer ustedes saben que el oído o los hongos en general prefieren un pH ácido. Un sustrato que generalmente la hoja, en este caso del cultivo, se lo proporciona y se lo brinda. Entonces, al agregar esta película de surround, ya hemos visto el efecto. Generalmente cuando se inicia muy temprano con los tratamientos de surround, que hablamos de las primeras hojas extendidas, cuando recién está iniciando la brotación, 20, 22, 25 días después de la poda, iniciamos los tratamientos con surround cada 15 días. Y aplicar el surround desde muy temprano y mantenerlo durante el crecimiento vegetativo hasta antes de la llegada de la floración, pues ayuda. Cambia mucho el sustrato que impide que el oidium desarrolle de una forma, digamos, cómoda, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto, se ha visto reducciones con respecto al oidium en el cultivo de arándano y esto es muy marcado sobre todo en la zona del norte chico, ¿no? Perfecto, Carlos. Te hago llegar otra consulta. Muchas gracias, Carlos. Está claro. Te hago llegar otra consulta. Nos preguntan ¿por qué necesariamente tiene que ser una caolinita calcinada? ¿Qué resulta con todas estas caolinitas que hay en el mercado que tienen un proceso de molienda sencillo? No sé si le podemos aclarar esa pregunta. Sí, sí, básicamente el problema es la obstrucción, el tamaño de la partícula. Si nosotros nos excedemos con el tratamiento, con la dosis, o en general, el tamaño de la partícula puede sí generar la obstrucción de estomas de forma mecánica en este caso, ¿no? Si bien es cierto, se usan estos productos como protectores por la radiación, protectores solares. Si el tamaño de partícula es muy grande, vamos a, obviamente, vamos a generar una capa que protege el cultivo de la radiación, pero vamos a generar un problema si es que se obstruyen los estomas porque estamos haciendo que la planta deje de trabajar, ¿no? Entonces, es por eso que el surround tiene un tamaño de partícula muy fino y que únicamente se logra con este proceso de calcinación a esas 1100 grados centígrados para poder llegar a mantener la fotosíntesis activa bajo este proceso, ¿no? Perfecto. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Hay otra consulta de José Fernando que nos pregunta si tenemos alguna cuantificación de cuánto incrementa el porcentaje de fotosintatos acumulados en la planta. Bueno, estamos hablando de un incremento entre el 15 y el 25%, o sea, ahí como lo vieron en la gráfica, estamos hablando de aproximadamente ese rango, ¿no? En el cultivo de manzano donde se hizo el experimento. Este tipo de datos no se tiene actualmente en el Perú, pero lo que se observa es por la otra vía, que es precisamente la que va a presentar Sebastián, es el resultado y el efecto sobre la plantación y sobre el cultivo.
Excelente. pero en ese rango puede estar. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Ahora sí, Gracias. Sebastián, te voy a pasar el host. Cualquier problema nos vamos conversando. Ahorita te paso el host para que compartas. Y yo también voy ahí ayudándote con cualquier actividad de los participantes. Ahí va. Gracias. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre manejo del estrés abiótico enfocado en esta herramienta. Primero quiero explicarles lo que es el estrés en las plantas, ¿ya? Las plantas están sometidas a un constante estrés oxidativo, que esto ocurre por las especies reactivas de oxígeno que son producidas cuando la planta es afectada en su funcionamiento normal. ¿Qué quiere decir eso? La planta es una maquinaria que está funcionando activamente, generando fotosintatos. Con los fotosintatos genera carbohidratos, azúcares, energía, genera péptidos, polipéptidos, aminoácidos, ¿no es cierto? Perdón, aminoácidos, péptidos, polipéptidos, proteínas, crecimiento, ¿ya? Hormonas, y se va dando los ciclos bioquímicos donde la planta finalmente crece, se reproduce y luego muere cumpliendo su ciclo. Pero cuando la planta es afectada por algún herbívoro que se come las hojas, un patógeno que la ataca, que esos son los estreses bióticos, ¿ya? Metales tóxicos, algún estrés xenobiótico, viento, alta irradiación, temperatura, salinidad, sequía, esos que son estreses abióticos, se generan especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Las especies reactivas de oxígeno pueden ser o no radicales libres, ¿ya? Que se generan a través de esta cadena. La planta está produciendo constantemente oxígeno cingulete, está produciendo dióxido de oxígeno, y cuando la planta cae en estrés oxidativo, o sea, cuando la planta no es capaz de neutralizar estas especies reactivas de oxígeno, se empiezan a acumular radicales superóxidos, los cuales van a ion peróxido, peróxido de hidrógeno, y llegan al radical hidroxilo, que es el más activo de estas especies reactivas de oxígeno. Y cuando este radical hidroxilo cae en la célula la destruye. Entonces, para mantener la homeostasis, eso es el equilibrio de la vida de la célula, la planta está constantemente generando antagonistas para estas especies reactivas de oxígeno, compuestos que las neutralizan, ¿ya? Los mamíferos, nosotros mismos, hacemos exactamente lo mismo. Nosotros también estamos produciendo radicales libres constantemente, que son los que producen el envejecimiento celular, y nosotros producimos compuestos que los neutralizan, y dentro de ellos están los antioxidantes, que son tan importantes ya que estamos en el tema de arándanos, que el arándano es una de las frutas que más los contiene. ¿Y qué son? Antocianinas, flavonoides, son elementos con carga positiva, fierro, magnesio, por ejemplo, que neutralizan este radical hidroxilo que en el caso de los mamíferos, cuando cae en la célula, la dañan, y si es que se daña a nivel de ADN, termina mutando y se termina transformando en un cáncer, ¿ya? Así es como se produce el cáncer. En el caso de las plantas, la célula se muere. Entonces, cuando yo hablo de estrés en la planta, cuando yo hablo de que algo me está estresando la planta, es porque la estoy sacando de su homeostasis. La planta no está siendo capaz de neutralizar estas especies reactivas de oxígeno y está cayendo en esta cascada oxidativa que les muestro acá, y está produciendo en una cantidad en la cual no puede neutralizar este radical hidroxilo. Entonces, ¿cómo lo puedo provocar? Por ejemplo, inundación.
¿ya? Esto es una planta que está con suelo saturado, el arándano primero se pone rojo porque tiene muchos antocianos, entonces rápidamente estas coloraciones rojizas me indican estrés, y si yo no detengo este problema o no le aplico algo para ayudar a que la planta salga de este problema, la planta empieza a perder estructura vegetal y se empieza a morir. ¿Ya? Después tengo estrés térmico. Esto es un estrés que es muy común verlo en Perú, de hecho esta foto es de allá, donde hay cierre estomático por alta temperatura, la temperatura del ambiente sube, la humedad relativa baja, se empieza a traspasar agua desde el vegetal hacia el ambiente, se cierra el estómago y finalmente se produce un laceamiento del brote, que no es por falta de agua en el suelo, sino que es porque la planta no está trabajando. La fisiología de la planta se detiene por completo y se para. Y si esto sigue en el tiempo y no hay nada que yo haga para detenerlo, termino con los brotes marchitos y con muerte celular. Finalmente, con un estrés oxidativo que termina matando la célula, ¿ya? Y que es lo que yo debo tener de alguna manera. El arándano se satura con más de 600 micromoles por metro cuadrado por segundo. Y cuando se satura, la planta empieza a disminuir su tasa fotosintética, ya que no es capaz de reponer la clorofila en la misma tasa en la cual se degrada. Entonces, también puedo empezar a ver clorosis, ya como esto que es una zona de Chile con alta luminosidad, donde hicimos varias investigaciones con uso de mallas y uso de estas caolinitas, y vimos que tenían un excelente efecto sobre el estrés lumínico, estos estrés por luz ultravioleta. Entonces, son distintos estrés que puedo tener. Esto es un estrés por hongos o por bacterias o por trips, son estreses bióticos, ¿ya? Una planta con alternaria, una planta con una bacteriosis, planta con roya, y arriba una planta con un alto grado de daño de trips, que en Perú no lo he visto, esta foto es de Sudáfrica. En Perú he visto daño de trips, pero no este nivel. Después tengo los daños por herbicida. Eso también sacan a la planta de la homeostasis. También la planta se desequilibra y cae en cascada oxidativa y empieza finalmente a tener muerte celular. Metales tóxicos. El primero acá es una intoxicación por aluminio, esta es una intoxicación por boro, esta es una intoxicación por sodio, ¿ya? Entonces, ¿qué características tienen las especies reactivas de oxígeno y cuáles son sus efectos? Lo primero, las especies reactivas de oxígeno, valga la redundancia, son muy reactivas. O sea, todas producen un nivel de daño importante en las células. Cada una de ellas tiene propiedades diferentes y reacciona con diferentes moléculas. Por ejemplo, el oxígeno singulete difícilmente reacciona con lípidos y puede activar enzimas con centros de fierro y azufre. El peróxido de hidrógeno es relativamente estable y no reacciona fácilmente con lípidos, carbohidratos o ADN, pero pueden activar enzimas mediante oxidación de grupos tiólicos. El radical hidroperóxido puede atravesar membranas y oxidar lípidos por la sustracción de protones de ácidos grasos poliinsaturados. El oxígeno singulete es particularmente reactivo con dobles enlaces conjugados como los ácidos grasos poliinsaturados y aminoácidos aromáticos, ¿ya? Y las propiedades tóxicas del radical superóxido y del peróxido de hidrógeno aumentan en presencia con metales redox activos, o sea, con fierro y con cobre, ya que esto forma el radical finalmente hidroxilo, que es el más potente. El radical hidroxilo es la especie reactiva de oxígeno más reactiva y reacciona rápidamente con todo tipo de macromoléculas y no hay un mecanismo enzimático que la elimine, por lo que su sobreproducción finalmente conduce a la muerte celular. O sea, es tremendamente importante no caer en esta cascada oxidativa, ya que si no estoy frito. Voy a tener daño de células, voy a tener pérdida de crecimiento, voy a afectar la fisiología de la planta. Y si la concentración intracelular de las especies reactivas de oxígeno no es controlada, la consecuencia directa es daño de estructuras celulares debido a peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y componentes del ADN, y así como la interrupción de rutas metabólicas, que son como las que asimilan el azufre, ¿ya?
Los niveles celulares de estas especies reactivas de oxígeno son estrictamente regulados por una compleja red de defensa antioxidante que tiene la planta. Esto incluye reacciones enzimáticas, moléculas amortiguadoras antioxidantes. La red de defensa actúa controlando las cascadas de oxidación y protege las células contra estos daños oxidativos, y estas redes de defensa pueden ser minimizando la producción de especies reactivas de oxígeno y eliminando las especies reactivas de oxígeno producidas, que por ejemplo son con usos de ascorbato, glutatión, tanino, flavonoides, alfa, tocoferol, carotenoides y precursores de lignina, donde destaco el glutatión porque es el más importante para eliminar las especies reactivas de oxígeno. Y ahí está el ácido glutámico, ¿ya? Ojo con los aminoácidos. Entonces, finalmente, yo puedo prever esto, o sea, minimizar la producción de especies reactivas de oxígeno utilizando tecnología agrícola que me permita que esto no ocurra o que esto se detenga, y también puedo utilizar tecnología agrícola que me permita eliminar las especies reactivas de oxígeno producidas. O sea, ¿cómo? Con el uso, por ejemplo, de aminoácidos ricos en ácido glutámico, extractos de algas de buena calidad, las algas pardas, que son las que crecen en mareas que no son mareas cambiantes, ya no crecen en profundidad, crecen en mareas bajas, y donde la marea sube, la marea baja, en zonas donde hay mucho movimiento de aguas y es muy violenta el agua además, entonces son plantas que se están golpeando contra las rocas. Entonces estas algas pardas viven estresadas, están constantemente estresadas, y en miles o millones de años de evolución para poder sobrevivir, ya que un rato les llega luz para hacer fotosíntesis, después no les llega porque subió la marea, después la marea se agita y las golpean contra las rocas, después viene un animal y se las come. Entonces, por evolución han concentrado en alta cantidad estos compuestos que están acá, ¿ya? Estos compuestos que están acá. Entonces, por eso los extractos de algas funcionan para detener estrés oxidativo. ¿Y ahí de qué me debo preocupar? Obviamente del contenido, del activo que tiene el alga, de su origen, ¿ya? Que sea una alga parda, de buena calidad, de la marca, la empresa que hay detrás de ella, porque comprar un extracto de alga sacado, no sé, de la playa de Chimbote, por un artesano y que lo envasa una persona local, versus un extracto de algas sacado de aguas frías y tormentosas del norte, de la parte de, qué sé yo, norte de Canadá o de Sudáfrica, o de zonas que se sabe que hay donde crecen estas algas, y con un método de extracción en frío, y con una marca que lo respalda, y con una buena casa comercial que lo distribuye. También me tengo que preocupar, por supuesto, de eso, muy importante. Y al tema que estamos conversando hoy día, minimizando la producción de las especies reactivas de oxígeno a través de productos que me permitan disminuir el estrés oxidativo, como son los protectores solares, por supuesto, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo les voy a mostrar lo que hicimos en la temporada pasada, que es la evaluación del efecto de la aplicación de Surround sobre el desarrollo de plantas de arándano. Esto ya lo conversaron recién. Tenemos incidencia de la radiación infrarroja, que es la que calienta, y sobre todo la luz ultravioleta, que incrementa las especies reactivas de oxígeno. Y también son inhibidores, y también incrementan inhibidores como el etileno, que debilitan las paredes celulares. Entonces, al refractar estos rayos, se evita el incremento de temperatura en la superficie del árbol, y por lo tanto los estomas se mantienen abiertos, tenemos fotosíntesis, hay formación de carbohidratos y por lo tanto de energía. Y las referencias que tenemos es que sobre 800 watts por metro cuadrado y baja humedad relativa, por lo tanto hay que preocuparse del déficit de presión de vapor. La planta entra en un proceso de estrés severo, o sea, cae en cascada oxidativa, termina produciendo iones de hidroxilo y se terminan muriendo las células. ¿Qué es lo que hicimos? Como objetivo, determinar el efecto de Surround sobre el desarrollo de la planta a través de tasa de crecimiento de brotes, número de brotes basales, que son muy importantes, ustedes saben, y diámetro de brotes. Y determinar el efecto sobre el contenido mineral en la planta a través de análisis. Esto se hizo en la Bahía Ventura, en la empresa Damper, en el Huerto Agromorín, ubicado en Trujillo. Se realizó en
en unas plantas María Ventura, plantadas en el 2017, en una densidad de 4.800 plantas por hectárea. Se hicieron 2 tratamientos sobre un testigo, sobre un T0, Surround al 1,5% y Surround al 2,5%. Las aplicaciones se hicieron el 29 de enero, el 4 de febrero, el 17 de febrero y el 23 de febrero de la temporada recién pasada. Y el mojamiento que se utilizó fue de 700 litros por hectárea, que es el mojamiento que se debe utilizar siempre al aplicar productos de contacto, es un mojamiento de cobertura completa. No se deben, es distinto cuando uno aplica un fungicida sistémico o un insecticida sistémico. Esto debe ser prácticamente casi a punto de goteo, o sea, cobertura completa, ¿ya? Se midió tasa de crecimiento de brote, donde se mostraron 5 brotes por planta representativa del sector, realizando un promedio de crecimiento, número de brotes basales, donde se hicieron conteos semanales del número de brotes en plantas representativas, análisis de madera, se hicieron mediciones semanales del diámetro de los ejes principales, y análisis foliar, se recolectaron 100 hojas maduras y sanas del tercio medio del brote activo y se enviaron al laboratorio Agriquem para mostrar macroelementos, microelementos, elementos fitotóxicos que son cloruro y sodio, ¿ya? Se evaluó entonces el efecto de la aplicación de Surround en 2 concentraciones, un T1 y un T2, sobre la tasa de crecimiento de brotes, número de brotes basales, diámetro de cañas y los análisis minerales. Entonces, como resultado, tenemos que en las concentraciones de micro y macroelementos, acá están las concentraciones en el testigo, Surround al 1,5% y Surround al 2,5%, donde tenemos variaciones estadísticamente, con diferencia estadística en lo aplicado con Surround, con menor concentración de elementos, por lo tanto, eso asociado a los resultados que les voy a mostrar más adelante, donde la planta creció más y obviamente hubo mayor dilución. Lo mismo pasó con los micronutrientes, menor concentración de micronutrientes a las evaluaciones que se hicieron, y eso es porque la planta obviamente tuvo más actividad, hubo más dilución. ¿Qué me dice acá esto? Que debo reforzar mi fertilización si es que estoy utilizando Surround porque la planta está creciendo una mayor tasa. Y tremendamente importante, miren lo que pasó con los elementos fitotóxicos. Cloruro, similar, sin diferencia significativa, ¿ya? El límite de detección de los cloruros es 250, por lo tanto, yo puedo asumir que aquí hubo menos cloruro que lo que me muestra finalmente el testigo, pero ya voy a dejar el beneficio de la duda porque no tengo el dato, y si no tengo el dato, no es científico decir que hubo menos de 250. Obviamente me muestra el límite de detección, pero no tengo niveles que me vayan a producir fitotoxicidad en ningún caso y no hubo un aumento, pero sí hubo un aumento en el testigo. Pero lo interesante es en el sodio, donde tuvimos menos de la mitad de sodio en relación al testigo con las aplicaciones de Surround, donde el mejor fue la dosis al 1,5%, con diferencias estadísticamente significativas sobre el testigo, ¿ya? O sea, por lo tanto, la planta no cayó en estrés oxidativo, porque cuando la planta cae en estrés oxidativo se acumulan sales fitotóxicas. Por ejemplo, los que han tenido oidio y han mandado a analizar hojas, se han dado cuenta, o se pueden haber dado cuenta, que las plantas enfermas con oidio van a tener más sodio y cloruro en las hojas que las plantas sanas, porque una planta sana está trabajando, está diluyendo, está sacando los iones fitotóxicos del sistema, pero una planta que cae en estrés oxidativo, como falla la maquinaria, y la maquinaria de la planta se tranca, empieza a fallar todo. La planta se empieza a enfermar, empieza a acumular sales, se empiezan a quemar las hojas, se empieza a desfoliar. Entonces digo, chuta, tengo intoxicidad por sodio porque se me están quemando las hojas. Ojo, es muchas veces por estrés oxidativo que se está ocasionando por otra razón, y la planta, como no está funcionando bien, empieza a tener problemas, por ejemplo, de toxicidad por sodio, que es el caso de esto. Sobre 500 partes por millón de sodio ya tengo problemas, y tengo 607. Después, las fechas de evaluación para tasa de crecimiento de brote y números de brotes basales, primocañas y brotes laterales de primer y segundo flujo, se hicieron desde la semana 5 hasta la semana 16, o sea, desde el 2 de febrero hasta el 21 de abril, y se hicieron 10 evaluaciones. Altura de planta,
también tenemos diferencia estadísticamente significativa en favor del surround al 1,5% y el surround al 2,5% es el que tuvo una mayor altura de planta, ¿ya? Y tuvimos una mayor área debajo de la curva en el análisis de regresión. Por lo tanto, es lo que más creció, ¿ya? En altura. Y como pueden ver acá, en el testigo tenemos finalmente 1014 centímetros, que es bastante menos que 1138 del surround al 2,5%. Y acá se puede ver finalmente, es lo mismo pero graficado, donde tenemos el testigo, que son los circulitos, la línea con los circulitos grises, y acá tenemos el surround al 1,5%, que es este de acá, con círculos, y con cuadrados es el surround al 2,5%. Terminamos con una planta más grande. Número de brotes basales, lo mismo, o sea, de los brotes basales generados por planta, el testigo fue 12,4, muy bajo en relación a los resultados que tuvimos con el T1 y el T2, con diferencias significativas, también estadísticamente significativas, a favor de ambos tratamientos, donde hubo un mayor número de brotes basales con surround al 1,5%, pero sin diferencia significativa entre las dos concentraciones. También acá podemos ver el análisis de cada regresión del área bajo la curva con el número de brotes basales y se puede observar la gran diferencia que hay entre el testigo y el surround al 2,5% y el surround al 1,5%. Luego la longitud de brotes basales, ¿ya? ¿Qué tanto crecieron estos brotes basales? Tenemos diferencias brutales entre el testigo, que creció en promedio 37,28, y luego tenemos el surround al 1,5% con 2,45 centímetros y el 2,5% 211 centímetros, con diferencias estadísticamente significativas a favor de los tratamientos versus el testigo, ¿ya? Luego el área bajo la curva, lo mismo, acá está graficado, donde podemos ver la gran diferencia que hay en la longitud de brotes basales para ambos tratamientos. El diámetro de brotes basales, tenemos un testigo con un diámetro de 5,33 centímetros y surround con una tremenda diferencia de diámetro, o sea, 24,9 centímetros y 26,27 centímetros, con diferencias estadísticamente significativas para ambos tratamientos. O sea, de un grosor de un brote basal promedio de medio lápiz Bic versus 2 lápiz Bic de grosor, es una brutalidad, y obviamente ese tamaño de cañería con el que termino para tener un movimiento de saya bruta es espectacular. Nuevamente, este gráfico muestra el área, el análisis de regresión, el área bajo la curva, para ambos tratamientos versus el testigo. Tasa de crecimiento y número de primocañas. Se evaluaron cambios en el número de primocañas y en la tasa de crecimiento de primocañas por planta de cada tratamiento, ¿no es cierto? En el tercero, el T1 y el T2, haciendo también 10 evaluaciones, donde tenemos un número de primocañas de 82,42 para el testigo, 90,2 para el surround y 83, perdón, para el surround al 1,5% y 83,6 para el surround al 2,5%, pero sí acá no tuvimos diferencias estadísticamente significativas, sí diferencia numérica en favor principalmente de surround al 1,5%. O sea, hubo un mayor número de primocañas. Y el diámetro de las primocañas, sí acá hay una diferencia importante en favor del surround del 1,5%, donde tuvimos 20,93 centímetros de diámetro versus 13,42 del testigo, con diferencia significativa, insisto, en favor del tratamiento 1, y el tratamiento 2, que es surround al 2,5%, hubo una diferencia numérica, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, surround al 1,5% para diámetro de primocaña fue mejor. Con respecto al número de brotes laterales de primer flujo, ¿ya? Tuvimos que, en relación al testigo, que tuvimos 801,9, el surround al 1,5% tuvo 1055, con diferencia estadísticamente significativa
Y después el tratamiento 2, surround al 2,5%, tuvimos 1102 con diferencia estadísticamente significativa contra el tratamiento 1 y contra el castigo. Por lo tanto, surround al 2,5% generó un mayor número de brotes laterales de primer flujo. Y la longitud de estos brotes, también el efecto del surround al 2,5% fue espectacular, 240,2, con diferencia estadísticamente significativa sobre el T1 y sobre el testigo, donde sí hubo una diferencia numérica en el tratamiento 1 versus el testigo, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa. Número de brotes laterales de segundo flujo, diferencia estadísticamente significativa, tuvieron ambos ya sobre el testigo, pero también hubo diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos donde el mejor efecto lo tuvo surround al 1,5%, con un mayor número de brotes laterales de segundo flujo. Por lo tanto, las conclusiones a través de los análisis cuantitativos, descriptivos y estadísticos, podemos decir que las aplicaciones de surround generaron disminuciones estadísticamente significativas en la concentración de elementos fitotóxicos en hoja, aumentos estadísticamente significativos en la altura de las plantas, aumentos estadísticamente significativos en el número de brotes basales, aumentos estadísticamente significativos en la tasa de crecimiento de los brotes basales, aumentos estadísticamente significativos en el diámetro de los brotes basales, en el número de primocañas, en el crecimiento de primocañas, en el diámetro de las primocañas, en el número de brotes laterales de primer flujo, en la tasa de crecimiento de brotes laterales de primer flujo, en el número de brotes laterales de segundo flujo y en la tasa de crecimientos laterales de segundo flujo. Les quiero comentar que este producto yo lo conozco desde hace muchos años, ya lo utilizo desde principios del 2000, mediados del 2000. Nunca había hecho un trabajo científico para medirlo con estadísticas, solamente había hecho mediciones de campo. Sí he visto en los distintos países donde lo ocupo, porque en los países donde está lo ocupo, las distintas partes donde trabajamos en la consultora, y he visto que siempre he visto un efecto visual, o sea, ver productos que uno aplica y que visualmente funcionen es difícil, ¿ya? Porque de repente uno puede aplicar un bioestimulante y tiene un efecto en la firmeza y hay que medir, ¿no es cierto? Hay que hacer estadística, hay que medir post cosecha, o de repente un enraizante, claro, hay que hacer mediciones o para comparar uno con otro, pero algo que tú apliques y que realmente, que visualmente tú digas, sabes que esta cuestión funciona. Este es uno de los productos con los que me ha pasado, con otros también, pero son pocos. Y también los productores cuando lo utilizan también me lo dicen. Me dicen, oye, ¿sabes que realmente el surround? O sea, yo dejo una hilera sin aplicar y el resto lo aplico para comparar y la hilera que no le apliqué quedó más chica. O sea, este estudio, este trabajo que hicimos, a todo esto quiero agradecer a todo el equipo de Damper, a Juan Valdía, a John Luján, a Elena, todos los que nos ayudaron, porque, bueno, y al equipo también de Tattersall, que tuvimos un gran apoyo por parte de ellos, porque no fue fácil sacar este trabajo adelante en pandemia. Los resultados fueron muy, muy, muy buenos, ¿ya? Así que eso es lo que les quería presentar y espero que les haya gustado. Estupendo, Sebastián. Muchísimas gracias. Realmente también muy agradecidos con el trabajo realizado con tu equipo, también agradecidos con el equipo de Damper, como bien dijiste, John Luján, Juan Valdivia, y nosotros también muy entusiasmados de poder tener esta medición objetiva de lo que veíamos en campo y de lo que los clientes nos manifestaban, y también lo que la teoría que presentó Carlos Tipismana y ya con respaldo de la USDA nos hacían generar esta hipótesis. Así que yo los invito a los participantes a que dejen sus consultas a través del chat, las preguntas. A mí me han hecho llegar algunas de manera directa, pero pasen sus preguntas a través del chat y yo las voy transfiriendo, las voy leyendo. Sebastián, yo te hago llegar una de las preguntas que me mandaron directo. Este incremento fisiológico que hemos visto, diferencia significativa en el número de brotes basales, en la longitud de los brotes basales, en el diámetro de estos mismos,
a nivel del diámetro de las primocañas, el número de los brotes, digamos, laterales, igual a longitud. Todo este trabajo, esta preparación de la planta con mayor desarrollo, ¿esto se va a ver reflejado en esa misma producción o estamos hablando de ver beneficios en la segunda producción? ¿Dónde es que vamos a ver o capitalizar esta masa vegetativa? Eso se capitaliza en la temporada inmediatamente siguiente, porque a ver, la idea de este producto es aplicarlo post-poda, ¿ya? O sea, aterrizando un poco el manejo. Uno poda, ¿no es cierto?, saca toda el área foliar de la planta y uno deja brotes tiernos expuestos a la luz, que esos brotes no han recibido luz solar directa, y ahí hay un estrés inmediato, un estrés oxidativo. Eso se empieza a lignificar, se mancha, inclusive a veces se agrieta, se parte, pueden entrar enfermedades, ya que también cuando uno aplica estos productos, como la planta no se estresa, obviamente voy a tener una planta más resistente a la oxidodiploidea, que es muy agresiva post-poda. Entonces, lo que yo hago como recomendación en campo es podar y aplicar surround detrás de la poda, ¿ya? Entonces, dejo todos los ejes protegidos de la luz ultravioleta y de la luz infrarroja para que no se caliente. Y me quedo tranquilo. Y una vez que empiezan a aparecer las puntas verdes, hago la siguiente aplicación, ¿ya? Y me quedo tranquilo, y una vez que ya las puntas verdes se disparan y pasan a ser brotes con hojas verdaderas, que más o menos tienen 3, 5 centímetros, hago la siguiente y ahí me voy cada 7 días aplicando. ¿Por qué? Porque si es que este producto es de contacto y es un producto que, como explicó Carlos, actúa finalmente es una capa protectora. Y como el brote crece, si es que yo no vuelvo a aplicar, voy a dejar ese material nuevo, herbáceo, lo voy a dejar desprotegido y va a entrar en estrés oxidativo. Entonces, tengo que ir protegiendo constantemente el brote a medida que va creciendo. Entonces, cuando yo estoy en toda la etapa de crecimiento post-poda, tengo que aplicar desde mi primera aplicación post-poda, protejo los brotes, puntas verdes, hago una siguiente aplicación, empieza a brotar y de ahí me voy cada 7 días aplicando el producto hasta que yo quiero empezar a detener la planta. Quiero que la planta entre en proceso de inducción. ¿Y cuándo es eso en Perú? A fines de febrero. Entonces, si yo puedo en diciembre, aplico hasta fines de febrero y de ahí dejo la planta tranquila para que empiece ya a detener su crecimiento, empiece con su proceso de inducción, luego de diferenciación, y en esa cosecha que viene sobre esos brotes voy a capitalizar lo que hice, porque voy a tener más número de laterales, mayor grosor, obviamente una planta más vigorosa, una planta sana, que al tener una planta equilibrada y sana se va a enfermar menos, va a ser más resistente a todas las inclemencias que puedan haber, tanto bióticas como bióticas. Perfecto, Sebastián. Sebastián, otra consulta que me hicieron llegar directo. El momento de aplicación, ¿cuándo se recomienda empezar? Normalmente, y me adelanto un poco, nuestros clientes hacen la primera aplicación, inmediatamente podan para comenzar a proteger estos brotes nuevos. Pero la pregunta ¿es necesario o consideras necesario aplicar el surround antes de esta primera poda, después de la cosecha, de repente pensando en generar mayor reserva para luego de la poda? Depende cuánto tiempo tú estés dejando pasar desde que terminaste la cosecha hasta la poda. Por ejemplo, hay campos que este año terminaron la cosecha temprana. Por decirte Piura, terminamos la cosecha a fines de noviembre y vamos a podar a fines de diciembre. Entonces vamos a dejar un mes donde vamos a hacer una fertilización vegetativa, queremos generar reservas, queremos que la planta crezca, queremos que se engrosen los brotes para tener brotes de mejor calidad para podar. Por supuesto que me ayuda a aplicar el surround hoy. O sea, es todo momento en que yo quiera beneficiar a la planta en crecimiento. Lo mismo que una plantación nueva. Pongo la plantita, la aplico surround de inmediato y me voy cada 7 días, hasta que yo quiera empezar el proceso fisiológico de reproductivo que parte con la inducción. Ahí sí.
Perfecto, perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Me preguntan acá, si entendiendo para viveros el surround, ¿consideras que es recomendable inducir ahí en el vivero este crecimiento rápido o mejor esperar que ya esté en campo definitivo, trasplantado para inducir este crecimiento? Mira, una cosa es inducir crecimiento rápido acelerando la planta, por ejemplo. Yo puedo acelerar la parte vegetativa de una planta en vivero a través de bioestimulantes que desarrollen el área foliar y aplicaciones de nitrógeno amoniacal teniendo una raíz débil, ¿ya? Y otra cosa es aplicar productos que disminuyan el estrés, porque el estrés te va a matar células. Si tú en tu vivero tienes problemas de estrés, no tienes malla sombra, o tu malla es muy delgada, por supuesto que te va a ayudar a aplicar surround, porque esto es para evitar estrés oxidativo. Esto no es para, no pienses que es como una super inyección bioestimulante y vas a hacer crecer la parte foliar de manera desmedida. Esto tiene un balance, o sea, lo que hace la planta finalmente es poder crecer de manera cómoda, equilibrada y no caer en estrés oxidativo y por lo tanto muerte celular, cierre de estoma. Entonces, por supuesto que si tu vivero o tus plantas en vivero están con algún estrés térmico por radiación directa o por un estrés lumínico, el aplicar esto va a hacer que tengas una planta de mejor calidad. Estupendo, Sebastián, muchas gracias. No, también tenemos otra pregunta acá de José Carlos que nos dice si hay alguna dosis máxima, me habla de plantaciones nuevas, pero yo te amplío un poco la pregunta. ¿Hay alguna dosis máxima? ¿Está relacionado a la cantidad de radiación? Más o menos ahí, bueno, ahí probamos 2 dosis en el ensayo, así que algo podemos concluir. Sí, mira, no te recomiendo que apliques en exceso porque me ha tocado ver a ver, esto tiene que ser una dosis adecuada para que haya un efecto albedo, o sea, que rebote la luz ultravioleta y además haya un efecto de bloqueo de la luz infrarroja que es la que calienta. Pero si tú aplicas en exceso y generas una capa demasiado gruesa, vas a empezar a filtrar la luz par, que es la luz fotosintéticamente activa, y vas a producir un efecto contrario, o sea, la planta no va a crecer como tiene que crecer. Y me ha tocado verlo, ¿eh? Me ha tocado verlo que productores piensan que la planta tiene que quedar absolutamente blanca, así como, pero como que estuviese cubierta con harina, y la planta no crece. Entonces, utilicen las dosis recomendadas por el equipo técnico de Tattersalls, ¿ya? Ellos saben perfectamente qué dosis tienen que usar, en la etiqueta también aparece, y hay que respetar esas dosis. Nosotros en el ensayo, tú viste recién, presentamos 2 dosis, donde en algunos casos la del 1,5% estuvo un poco mejor, y la del 2,5% en más casos estuvo mejor, me gusta más, pero las dos funcionaron, ¿ya? Por lo tanto yo me movería por ahí, pero no más que eso. Perfecto. Sebastián, acá Sanis nos pregunta si este porcentaje justo que mencionas, el 1,5, el 2,5, ¿es acumulativo o es el porcentaje por aplicación cilindro, digamos, que vamos aplicando? Por aplicación, no es acumulativo. Perfecto. Cada aplicación tiene que llevar ese porcentaje. Perfecto. Porque este polvito, esto es una caolinita, la caolinita es un coloide, es un tipo de arcilla, y esta cuestión se sale, ¿ya? No es que quede en la planta para siempre. Y con respecto a eso, que me acordé, hay otro tema. Los coloides tienen carga negativa, ¿ya? Y los coloides neutralizan los pesticidas, los ingredientes activos de los pesticidas, porque los ingredientes activos se adhieren a los coloides, entonces nunca mezclen insecticidas ni fungicidas en la aplicación con surround. Se tienen que aplicar aparte, no en el mismo estanque. Perfecto, perfecto, Sebastián. Acá nos hace una pregunta un poquito más de la parte mecánica, si podrías recomendar algún equipo adecuado para la aplicación del surround a nivel de las boquillas. Bueno, esto depende mucho de lo que se tenga en campo, pero no sé si hay alguna recomendación con el tema del equipo. Mira, en general para aplicaciones, o sea, no en general, las boquillas
las boquillas adecuadas para una aplicación de algún producto donde yo quiera cubrir totalmente la planta son las de cono hueco, las ATR, de cerámica, son de buena calidad. Esa es una boquilla adecuada para aplicar esto. Más que hay el mojamiento, como te decía, que tenga un buen cubrimiento. Esto no es un pesticida, por lo tanto, tiene que cubrir la planta completa. Entonces, que tenga un buen mojamiento, un buen cubrimiento. Eso en general. No hay como nada especial en la aplicación de esta cuestión. No es que sea algo de la NASA. Es bien Exacto, es súper sencillo el producto. De repente, Carlos, tú nos puedes complementar algo con el tema de la aplicación de esta mano que le venimos agarrando ya al surround, de hacer una capa bastante pareja, no sé si a nivel de maquinaria o boquilla. Carlos, ¿algún comentario que puedas agregar? Bueno, como lo mencionó Sebastián, estamos hablando de cubrir la plantación, estamos hablando de cubrir cada unidad de superficie de la masa foliar, ¿no? Entonces hay que buscarle la dosis específica. Nosotros hemos llevado el producto a dosis un poco más elevadas, hasta cierto límite, donde hemos precisamente observado ya que el exceso, pues, genera este sobrecubrimiento que es contraproducente. Entonces, nosotros no recomendamos dosis máximas, por lo menos en el cultivo de arándano, entre 10 12 kilos por hectárea en los momentos donde hay mayor concentración de masa foliar, ¿no? Pero inicialmente podemos iniciar con concentraciones de 2.5 y ir bajando 1.5 hasta más o menos previo a la floración. Lo importante es que las gotas sean finas, como ya lo mencionó Sebastián. Mientras más finas, vamos a tener una mejor cobertura, un mejor cubrimiento, evitando chorreos y excesos que van a ser contraproducentes, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Hay que me hacen una consulta del equipo de Family Farms. Si nos preguntan acerca de los dos tipos de surround, de repente eso yo voy a ayudar a responder, porque en el arándano y con Sebastián solamente hemos tratado el surround WP, que es un surround, nosotros tenemos dos versiones de surround, que es el WP y el S. El WP lleva en el producto un adherente que permite mayor permanencia del producto en la planta, y el surround S no lleva este adherente. En la aplicación que hacemos en el arándano, que está enfocada en la parte vegetativa, que donde no hay problemas de repente de residualidad del producto en el fruto, nosotros siempre trabajamos con el WP. Donde nosotros estamos aplicando el surround S cuando estamos abordando aplicaciones directo al fruto, como lo tenemos en el palto, en el cítrico, y cuando nos acercamos a la cosecha, con fines de evitar que haya esta residualidad o algún rechazo en planta por alguna mancha de producto. Entonces, en resumen, tenemos el WP con adherente, que es lo que usamos en todas las aplicaciones del arándano, y tenemos el S para aplicaciones que van directo a fruto, que está más dirigido al palto, al cítrico, al granado también, que tenemos bastantes clientes que lo aplican al granado. A ver, entonces, acá nos preguntan, Sebastián, de repente, por el comentario que hiciste, bueno, entendiendo que el surround es un producto inerte, si el surround se puede aplicar mezclado con productos biológicos. Sí. No habría problema. El único problema es con los pesticidas. Insecticidas químicos, fungicidas químicos. Ningún problema de tirarlo con biológicos o con fertilizantes, a menos que haya alguna reacción, algún producto, no sé, al menos que tú, Carlos, tengas alguna contraindicación, pero que yo sepa. No, en específico no, quizás por ahí con aceite pueda generar algún problema, pero en específico no. Perfecto. Las precauciones con los insecticidas y los fungicidas. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Acá nos hacen una consulta con respecto a las variedades. Si tienes tú alguna experiencia relacionada a la variedad, si eso en alguna variedad más sensible hay que aumentar el número de aplicaciones, hacerla más frecuente,
de repente subir un poco la concentración en una variedad que en otra. ¿Hay alguna experiencia con respecto a variedades? No, fíjate, porque, a ver, en general, hay variedades. Yo lo que te podría decir es que más que subir la dosis o no, puede ser que hayan variedades que sean más susceptibles o menos susceptibles a este tipo de estrés, ¿ya? Por ejemplo, Biloxi es una variedad que es una variedad más rústica en todo sentido que otras variedades con las que se trabaja en Perú. Entonces, puede ser que si tú lo aplicas en Biloxi o lo mides contra una aventura, contra otras variedades, tengas un efecto no tan marcado. No lo sé, porque sí hay variedades que en el arándano que se comportan en distintas partes del mundo de manera distinta frente a estreses, ¿ya? Ponte tú en esa foto que yo mostré, donde se veían plantas cloróticas, hay hileras de plantas de una variedad que no se ponían cloróticas, pero la que más se nos ponía clorótica era la Emerald, era la que más tenía problemas con el exceso de radiación, ¿ya? En ese caso, en ese lugar puntual en Chile. Entonces, obviamente, esa variedad va a agradecer más un producto como este, pero diferencias puntuales entre variedades pueden haber, pero van a ser sutiles. No, yo no he visto cosas importantes. Yo quisiera añadir algo. Lo que pasa es que también hay que ir observando. Hay momentos claves, como ya lo mencionó Sebastián, en el cual debemos añadir surround al momento de la poda inmediatamente para proteger la caña. Luego, cuando comienzan a aparecer los brotes, proteger esos brotes tiernos. Pero luego, cuando va desarrollando la masa vegetativa, hay que acordarnos que conforme vamos avanzando, acercándonos a la floración, también este crecimiento va a ser más acelerado. Por lo general, hemos visto en una plantación promedio que se tiene una tasa de crecimiento por día entre 1.2 y 1.3 centímetros por día. Lo que quiere decir que más o menos cada 15 días uno va a tener un brote o un crecimiento de brote que va a requerir la aplicación de surround de 20 centímetros. O sea, cada estrato nuevo que se va generando de 20 centímetros, en un plazo máximo de 15 días no deberemos exceder la aplicación de surround. Donde lo requiera y donde la radiación sea, o la exposición a la radiación, donde el crecimiento sea más acelerado, obviamente el intervalo se puede acortar a 7 días o a 10 días, ¿no? Eso depende mucho del propio manejo, del propio cultivo y de la zona. Entonces hay que ir observando. El criterio básico es ir observando el brote y cuando tengamos el brote descubierto, cubrirlo como bien lo dijo Sebastián, ¿no? Perfecto. Acá nos hacen una pregunta con respecto al volumen de agua recomendado para la aplicación, si hay un volumen a menos que están recomendando o nos encargamos, nos aseguramos de hacer un buen cubrimiento. Un buen cubrimiento, eso depende del tamaño de la planta. No es un volumen estándar. Hay que tener un buen cubrimiento. Yo te diría que en plantación nueva, con 300 litros por hectárea vas a estar bien. Y en una plantación adulta grande, con unos 800 litros por hectárea vas a estar bien. Sí, si por ahí quieren añadirle un ratio, podríamos trabajar quizás por cada 10 centímetros de planta, colocar, por cada, si tenemos una planta de un metro, de 100 centímetros, podemos aplicar 1000 litros por hectárea. Perfecto. Muy bien. Muy bien. No sé si hay alguna consulta adicional. Por ahí me escribieron para preguntar más o menos cuál es el programa. Ahí Sebastián mostró el programa del ensayo. Yo no sé si, Carlos, tú tienes a la mano el programa que nosotros tenemos aplicando. Sí, claro, precisamente está en las diapositivas, si lo puedes proyectar, por favor. A ver, permíteme. Permíteme un segundo. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, ese es. Perdón. Acá está. Muy bien.
Entonces, a la pregunta, no sé si Carlos nos explicas un poco estas aplicaciones, es un tema fijo, no sé si puedes comentar un poco el programa recomendado. Sí, nuevamente reitero, hay que ir observando la plantación, el cultivo, la variedad, la zona, pero este es un esquema promedio de cómo podríamos utilizar el surround. Estamos hablando de un total campaña de cerca de 60 kilos por hectárea, distribuidos en función al mojamiento, pero basándonos en la concentración. Consideramos algunas concentraciones de 5% para cubrir las cañas, ¿no? Y luego vamos bajando la concentración conforme vamos incrementando el mojamiento, o el gasto de agua en este caso, ¿no? Y vamos añadiendo cada 20 centímetros promedio, como lo comenté, aplicaciones, en este caso que pueden ser de 10 kilos por hectárea, ya cuando tengamos brotes de 20 centímetros para adelante. Perfecto, perfecto. Creo que con eso hemos podido responder la consulta. Creo que la hizo Mabel González. Muy bien. Entonces, a ver si llegó alguna consulta adicional. Perfecto. Entonces, bueno, si no tenemos más consultas, yo les agradezco a todos los participantes. Sé que estamos en un momento, algunos todavía siguen cosechando, otros ya están empezando sus podas, y también el horario, sé que es bastante sacrificado que ustedes dediquen este tiempo para esta charla. Esperamos que haya sido de utilidad, que les genere valor y que podamos brindar pues algo de valor al cultivo con esta herramienta. Agradezco tremendamente a Sebastián, que sé que ha hecho un esfuerzo tremendo para cuadrar este espacio. Yo sé que ahora está con las maletas listo para subirse al avión, así que ya me imagino que tendrá la familia esperando ahí atrás. Así que, Sebastián, muchísimas gracias. Igual a Carlos Tipismana por la presentación y por los trabajos y todo el soporte. Nada, muchísimas gracias. Que estén bien por casa. Aprovecho para mandarles un saludo. Seguramente no nos vemos por Navidad y desearle que el próximo año pues siga siendo un año de crecimiento, sobre todo para la agricultura que venimos tan bien y para todos nosotros ahí en casa. Igualmente, Yamil, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo grande y que tengan felices fiestas. Cuídense. Gracias, gracias también a todos. Gracias, Sebastián. Gracias. De igual manera, feliz Hasta año luego. y felices fiestas. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego. Gracias.